Bueno, el día de hoy vamos a ver la factorización de trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c con el coeficiente principal, en este caso distinto a 1, mediante agrupación de términos. ¿Ya? Entonces, para realizar esta factorización de esta forma, se debe realizar lo siguiente. Primero, determinar dos números cuyo producto sea igual a por c. ¿No es cierto? A por C, en este caso 4 por menos 12, y cuya suma sea igual a 13. ¿Ya? En la segunda instancia se debe reescribir el término central, es decir, ya no como 13, sino como los números que sumados da 13 y multiplicados da igual al producto de 4 por menos 12, ¿no es cierto? Y después realizar la factorización por agrupación de términos. Bueno, factoricemos esto que tenemos acá. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es la multiplicación de A y C, es decir, de 4 por menos 12. Eso sería A por C. Es 4 por menos 12. Y eso nos dará un valor de menos 48. Ahora, también debemos tener presente lo siguiente, que debemos encontrar estos dos números que multiplicados den menos 48, es decir, que el producto de estos números sea menos 48, pero que la suma sea igual a 13. La suma de estos números sea igual a 13. ¿Ya? Entonces, ¿qué números al multiplicarlos da menos 48 y al sumarlos da 13? Para esto, descompondremos el 48. Al descomponer el 48, va a quedar así. 2 daría 24, nuevamente en 2 da 12, nuevamente en 2 da 6, nuevamente en 2 da 3, 3, 1. Entonces, acá podemos ir formando algunas parejas. Por ejemplo, 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4, por 3 son 12. Entonces tenemos dos combinaciones, una que sería 4 y la otra que sería 12. 4 por 12 efectivamente da 48, pero al sumarlos tiene que dar más 13. Obviamente tiene que ser uno positivo y el otro negativo. Es decir, la diferencia entre estos dos números nunca va a ser 13, ¿no es cierto? Es imposible que sean esos números. Entonces debemos probar con otros números, como 8 y 6. 8 por 6 son 48, pero la diferencia entre 8 y 6 nunca va a ser 13. La otra combinación es 16 y 3. 16 por 3 son 48 y la diferencia entre 16 y 3 es 13. Efectivamente, ese calzó a perfección. Entonces sería, para que sea más 13, tiene que ser más 16 y menos 3. Entonces sería más 16 por menos 3. Obtenemos nuestro menos 48. Entonces, vamos a, como dice acá, reescribir el término central. No como 13, sino como la suma. Es decir, 4x cuadrado y el central va a ser más 16x, ¿cierto? Menos 3x, que esos son los 13, ¿o no? Menos 12. Recordemos que esto de acá corresponde al 13x, que era el central que poseímos anteriormente. Bueno, y el siguiente paso es factorizar por agrupación. Es decir, primero esos dos, arrojando la siguiente factorización, que sería por 4x, la cual daría x más 4.
ya que 4x por x son 4x cuadrado y 4x por 4 son 16x. Ahora tenemos que ver el siguiente grupo. La idea es obtener x más 4, entonces para que sea así tendría que ser por 3. Entonces, menos 3 por x son menos 3x y menos 3 por más 4 son menos 12. Entonces, después decimos que 4x menos 3 tiene un factor común que es el x más 4. De esa forma. Y así hemos realizado la factorización, ¿no es cierto?, de este trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿no es cierto?, con coeficiente principal distinto a 1, pero por agrupación. Bueno, el siguiente a factorizar dice de esta forma. La regla dice que debemos multiplicar el a con el c, es decir, el 30 por el 35. Y con eso obtenemos 1050. Después debemos encontrar, dice, dos números que al multiplicarnos de 1050, pero al sumarlos del término central, que sean menos 71. Los números tienen que ser sí o sí números negativos, ¿no es cierto?, para que dé menos al medio. Como el número es un poco grande, se debe descomponer en forma prima. Y empezamos a dividir, en este caso, por el menor de los primos, que es el 2, obteniendo un valor de 525. Ya no se puede dividir más por 2, tiene que ser por 3. Y con 3 obtenemos 175. Después ya no se puede más con 3, sino que tiene que ser con 5. Y obtenemos 35. Y después, nuevamente con 5, obtenemos 7. Y con 7 obtenemos 1. Entonces, de acuerdo a esos números, podemos establecer ya que nuestro producto es 1050. ¿Cierto? Entonces, como es 1050, ya podemos establecer algunos productos. Por ejemplo, 2 por 3, eso es 6. Y 5 por 5 por 7 son 175. Entonces, como multiplicados da ese número y sumados da un número negativo, se debe entender que los dos son números negativos. Por tanto, hay que sumar estos números. Entonces, al sumar el 6 con el 175 es imposible que dé 71. Entonces, tienen que ser números menores, que en este caso que el 175 y mayores que el 6. Acá, por ejemplo, tendríamos 30 y 35. 30 más 35 no es el número que buscamos, que es 71, sino que es 65. Por lo tanto, andamos cerca. Probablemente sea una combinación bastante parecida. Esto quiere decir que no siempre los números van a estar uno al lado de otro, sino que pueden estar separados estos números, como por ejemplo 3 por 7, tomamos este 3 y ese 7, y que es 21, y tomamos lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra? El 5 al cuadrado, que serían esos dos 5, por 2. Y eso es 50. Fíjense, ¿qué obtenemos? 21 más 50 son 71. Por lo tanto, los números son 21 y 50, ambos negativos.
el producto da 1050 y la suma da menos 71. Veamos a la reescribición de lo que es nuestro polinomio, ¿no es cierto? Tenemos que reescribirlo. Al reescribir el polinomio va a quedar de la siguiente forma: 30 z al cuadrado menos 21z menos 50z y más 35. De esa forma. Recordando que la suma de esos dos obtenemos el menos 71z. Bueno, acá el primero, que sería este, lo podemos factorizar por 3z, dando 10z y menos 7. ¿Ya? Y el segundo por menos 5. ¿Por qué por menos 5? Para obtener eso mismo. 10z, ¿no es cierto? Y menos 7. Entonces, esto va a ser 3z menos 5 factor de 10z menos 7. De esa forma. Y tendríamos listo lo que es la factorización, ¿no es cierto?, de dicho trinomio. Bueno, para terminar, podemos decir lo siguiente, que este trinomio sería muy difícil factorizarlo por prueba y error, ya que existen muchas combinaciones acá con el 30 y con el 35, ¿ya? Por lo tanto, no es aconsejable utilizar esa forma para factorizarlo, ¿ya? Por lo tanto, es más conveniente este procedimiento, ¿ya? Si no lo logra entender muy bien, tendría que recurrir a prueba y error, pero lo más aconsejable es emplear siempre este procedimiento, ya que es más completo y no es tan difícil, ¿ya? Bueno, veamos otra forma, otro procedimiento en un siguiente video, ¿ya? Bueno, hasta la próxima.